Repasando el saber desde las comunidades. San Martín de Macayacu y la epistemología del sur. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy exploraremos cómo los conceptos de Boaventura de Sousa Santos en epistemología del sur nos ayuda a entender la lucha y el fortalecimiento de comunidades indígenas, como San Martín de Macayacu, en la construcción política diferenciada, sostenible. Acompáñanos a este viaje para comprender cómo se enfrentan las imposiciones coloniales y patriarcales en contexto externo. Boaventura de Sousa nos invita a cuestionar el conocimiento dominante que ha sido impuesta a través de eurocentrismo. Este enfoque ha perpetuado un modelo de saber que margina otras formas de conocimiento, especialmente aquellas que provienen de comunidades no occidentales. En nuestras realidades cercanas, como en la comunidad indígena de San Martín de Macayacu, encontramos ejemplos claros de cómo se mantiene esta dominación colonialista. El eurocentrismo se refleja, por ejemplo, el sistema educativo y las leyes impuestas desde el Estado. A pesar de que existen normativas que reconocen ciertos derechos de las comunidades indígenas, en la práctica mucho de estas no se cumplen. Las políticas occidentales perpetúan estructuras de poder que priorizan el conocimiento capitalista, que tiende a discriminar, invisibilizando las contribuciones y saberes locales. Sin embargo, la resistencia a esta imposición no ha cesado. En San Martín de Macayacu, la comunidad ha optado por fortalecer su propio gobierno y crear políticas que responden a sus necesidades y saberes ancestrales. Esta resistencia se materializa en la construcción de un sistema educativo propio, en el cual los currículos incluyen no solo las materias convencionales, sino también saberes tradicionales como la agricultura, en la chagra, la pesca, la artesanía, la lengua y la danza. Estas prácticas no solo preservan cultura, sino que también forman parte de una economía alternativa y sostenible. Un elemento clave de esta epistemología del sur es el reconocimiento de los abuelos y sabedores como fuentes de conocimiento vital. En San Martín de Macayacu, los abuelos transmiten saberes sobre la relación armónica con la naturaleza e enseñan a los jóvenes. En San Martín de Macayacu, los abuelos transmiten saberes sobre la relación armónica con la naturaleza. Enseñan a los más jóvenes no solo cómo cultivar la tierra, sino cómo entender el mundo desde su perspectiva holística. Esta forma de conocimiento se opone al capitalismo, que prioriza la explotación de recursos sin tomar en cuenta las implicaciones ecológicas y sociales. La comunidad indígena de San Martín de Macayacu nos ofrece un ejemplo de cómo la epistemología del sur puede ser pensada y aplicada en un contexto local.
al crear sus propias políticas de salud, educación y economía basada en el respeto a la tierra y a sus saberes ancestrales. Han construido una política diferencial que contrasta radicalmente con la lógica occidental de división social y explotación. Este tipo de política comunitaria también incluye la preservación de la gastronomía, la agricultura sostenible y el comercio justo, demostrando que existen formas de vida que pueden prosperar fuera de la estructura capitalista convencionales. Esta resistencia no solo es una afirmación cultural, sino una alternativa viable frente a los modelos impuestos que no han funcionado para todos. En contraste, las políticas occidentales tienden a generar divisiones sociales y discriminación. Los modelos capitalistas no solo perpetúan la desigualdad de clases, sino que tampoco reconocen los derechos de participación de las comunidades indígenas en las tomas de decisiones. Existen leyes y normas que garantizan derechos, pero en la práctica estos derechos son ignorados, lo que resulta en violaciones, exclusiones y explotaciones sistemáticas. Boaventura de Sousa Santos nos recuerda que es necesario repensar el saber y el poder desde una perspectiva del sur global. La comunidad de San Martín de Amacayaco, como nos muestra, es posible construir un futuro alternativo basado en el respeto, la sostenibilidad y el conocimiento ancestral. Este es un llamado a reconocer que existen otras formas de vida, otros modelos de saber que son igualmente valiosos y necesarios. Fortalecer nuestras raíces para caminar hacia un futuro más justo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Recordemos que el saber no es único ni universal y que las comunidades como San Martín de Macayaco son ejemplos vivos de cómo construir alternativas viables. Sigamos aprendiendo desde la epistemología del sur. El tema que vamos a abordar es sobre la fundamentación de las ciencias sociales. Una cosa que llama la atención del contexto sociopolítico de nuestro tiempo es que no es fácil definirlo, porque depende mucho de la posición que uno tenga dentro del sistema mundial. También existen diferencias entre las posiciones políticas. Esta introducción se llama Epistemologías del Sur. Para poder tener una idea del porqué de las epistemologías del sur, previamente es necesario situar el contexto en el que nos encontramos. En primer lugar, una cosa que llama la atención del contexto sociopolítico de nuestro tiempo es que no es fácil definirlo, porque depende mucho de la posición que uno tenga dentro del sistema mundial. Vienen con diferentes perspectivas. Además, también existen diferencias entre las posiciones políticas de los individuos, porque algunos pueden estar más cerca de las clases y grupos dominantes, y otros, por el contrario, de los grupos y clases de los oprimidos. Y en el análisis de la situación desde un punto de vista sociopolítico, las diferencias es total. Si quisiéramos tener una prueba de esto, podríamos usar como ejemplo la última edición del informe sobre los riesgos mundiales del Foro Económico Mundial de Davos y confrontarlo con los ejes temáticos del Foro Social Mundial.
nos daríamos cuenta de que no hablan del mismo mundo, tratan de cosas distintas. Desde un punto de vista, las epistemologías del sur son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento. A partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática destrucción, opresión y discriminación causada por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las que se han desbordado el valor del cambio, la propiedad individual de tierras, el sacrificio de la madre tierra, el racismo, el sexismo, el individualismo, lo material por encima de lo espiritual, y todos los demás monocultivos de la mente y de la sociedad, económicos, políticos y culturales, que intentan bloquear la imaginación emancipadora y sacrificar las alternativas. En este sentido, son un conjunto de epistemologías, no una sola, que parte de esta premisa, y de un sur que no es geográfico, sino metafórico. El sur antiimperial es la metáfora del sufrimiento sistemático producido por el capitalismo y el colonialismo, así como por otras formas que han apoyado en ellos, como por ejemplo el patriarcado. Es también el sur que existe en el norte, lo que antes llamábamos el tercer mundo, interior o cuarto mundo, los grupos oprimidos, marginados de Europa y Norteamérica. También existe un norte global en el sur. Son las élites locales que se benefician del capitalismo global. Por eso hablamos de un sur antiimperial. Es importante que observemos las perspectivas de las epistemologías del sur desde ese punto de partida. Hablando de cómo se ha venido desarrollando desde el contexto de La Guajira, la colonización española en La Guajira comenzó en el siglo XVI y duró hasta el siglo XIX. Durante este periodo se impusieron las siguientes prácticas y estructuras eurocéntricas. Influyó en la región católica. La cristianización de la población indígena fue una de las principales herramientas de colonización. Se construyeron iglesias y se impuso la religión católica. Y en la educación formal se establecieron escuelas y colegios para enseñar la lengua española, la historia y la cultura europea. También influyó en la economía extractivista. La colonización española estableció una economía basada en la extracción de recursos naturales como oro, plata y sal. En la administración política se estableció un sistema de gobierno colonial con autoridades españolas que controlaban la región. Y en las culturas tradiciones se impusieron las tradiciones y costumbres europeas como la celebración de la Navidad y de la Semana Santa. Tuvo un impacto significativo en la cultura wayuu, como por ejemplo la pérdida de la lengua y la cultura. Se impusieron la lengua española y la cultura europea llevó a la pérdida de la lengua y la cultura wayuu. Asimilación cultural. La cultura wayuu se vio obligada a adaptarse a las prácticas y tradiciones europeas. Se vio desplazamiento territorial.
La colonización española llevó a desplazamiento de la población wayú de sus territorios ancestrales. También surgió la explotación económica. La economía extractivista establecida por los españoles explotó los recursos naturales de la región, afectando la subsistencia de la población wayú. A pesar de la influencia colonial eurocéntrica, la cultura wayú ha demostrado una gran resistencia y resiliencia, manteniendo la identidad, la lucha por la tierra, reivindicación de la cultura. La cultura wayú ha sido reivindicada y valorada en la actualidad. La colonización española en La Guajira tuvo un impacto significativo en la cultura y las tradiciones de la región.